Bendiciones, amada iglesia, qué gusto una vez más estar con ustedes en una transmisión de Sembradores de Amor Internacional, una transmisión que trae una enseñanza fresca de la palabra, una enseñanza poco a poco nos va a ayudar a profundizar en el escrito bíblico. Estamos viviendo tiempos muy hermosos, tiempos de gloria, tiempos donde el Señor está manifestando y revelando su palabra a nuestro corazón. Hoy es una mañana donde queremos abrazarnos a una fe que nos lleva a creer que pronto nos vamos a volver a congregar en el lugar físico donde nosotros estamos ubicados, Desamparados Centro. Así es que le pido que por favor se mantenga en oración porque queremos hacerlo todo bien, de la forma correcta, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios necesarios y de esta forma estar bien seguros de que usted va a tener un muy hermoso tiempo de adoración y de comunión de la palabra. Una vez más, todos los hermanos juntos en armonía como nos enseña la palabra del Señor. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parece si iniciamos esta transmisión con una oración? Acompáñeme por favor ahí donde usted está. Padre, en el nombre de Jesús, agradecidos estamos por tu amor y tu misericordia. Gracias por una semana más donde nos hemos podido acercar a ti a través de la oración. Gracias porque tú nos has hablado y nos has enseñado de muy diversas formas. Hoy quiero bendecir a Sembradores de Amor. Quiero bendecir con salud, paz, gozo, prosperidad. Quiero bendecir esta amada iglesia, a estos hijos que tú nos has puesto para que podamos enseñarles y llevarles al crecimiento en la palabra. Quiero bendecirles con toda bendición de lo alto, declarando el fruto del Espíritu Santo sobre sus vidas. Que ellos cada día se encuentren más profundamente con tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que hoy vamos a tocar es un tema que quizás se ha escuchado en otras oportunidades en muy diversas plataformas o sitios específicos, pero no con esto significa que sea un tema de dominio público. Hay controversias a nivel de iglesias, a nivel de religiones, a nivel de doctrinas, qué sé yo, donde se nos bombardea, se nos enseña, se nos incita, quizás usar ese término, a recibir enseñanzas de muy diversas fuentes, lo cual no es malo en sí mismo, evidentemente sabiendo que estamos hablando de una enseñanza basada en la palabra del Señor, pero lo que sí puede traer a nosotros un retroceso o un estancamiento es el propósito por el cual la enseñanza viene a nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, una de las mayores dolencias que tenemos es que una vez que hemos aceptado al Señor y nos vinculamos a una iglesia, perdemos el avance espiritual cuando somos enseñados a través del sistema doctrinal de una iglesia específica o una denominación específica, donde nuestro norte o nuestro destino, por decirlo de alguna manera, es enfocado hacia conseguir los objetivos de la iglesia a la cual asistimos y no buscar los objetivos del reino de Dios. Cuando nosotros venimos a una iglesia por primera vez, según la palabra, lo que estamos haciendo y buscando y necesitando es que nos enseñen la palabra de Dios. No es importante saber cuáles son los requisitos para servir. Escuche bien esto, por favor, porque no quiero que me malinterprete. Cuando usted viene a Cristo y va a una congregación, a una iglesia, usted como novato, como novicio, como persona nueva o como nos enseña la palabra, como bebés espirituales, necesitamos en ese momento de alguien que nos lleve en una tutoría, que nos lleve de la mano, que nos lleve en ese conocimiento de lo que para nosotros ahora es nuevo: el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios y demás otros temas importantes. Entrar en algunos rudimentos de la palabra, como qué significa el bautismo, qué es el tema de la cena del Señor y demás. Todo eso es importante en el primer ingreso. Lo que no es importante en el primer ingreso es qué hacer o qué debo hacer para servir en la congregación. ¿Por qué? Porque a veces, tal vez por el afán de crecimiento, tal vez por el afán de superar metas específicas de iglesia en función de la expansión, perdemos de vista que lo realmente importante no es tener una gran cantidad de personas, sino que las personas que tenemos estén bien cimentadas y bien fundamentadas en la palabra del Señor. Cuando el Señor le da la
directriz, la orden a sus discípulos, allá por Mateo 28, la gran comisión, y les dice: id y hacer discípulos. Lo que Jesús les está diciendo a ellos es: busquen personas que estén interesadas en aprender sobre todas aquellas cosas que yo a ustedes les he enseñado. Una vez encontradas estas personas, dedíquenles el tiempo necesario para hacerles crecer y madurar en este movimiento, en esta enseñanza que yo les entregué. Y repitan las veces que sea necesaria la enseñanza, a fin de que puedan llegar a su destino, a fin de que puedan llegar al lugar para el cual ha sido trazada su vida, o lo que podríamos nosotros definir como el propósito. Ahora bien, hay promesas de Dios, hay palabras de Dios, hay decretos de Dios que han sido trazados para nosotros, para nuestra vida, pero no se consiguen porque todavía estamos deambulando en una serie de palabras o de enseñanzas que no nos aterrizan en Dios, sino que nos mantienen bajo una terminología muy emotiva, muy emocional, y que nos puede de una u otra forma afectar en el retraso, o por qué no, quizás incluso la anulación de conseguir aquello que para nosotros es importante, y es nuestro destino profético en Dios. Vamos a ver. Existen muchos tipos de creyentes. Como les mencioné hace un momento, los primeros que tenemos y que nos vienen a mente son los bebés espirituales, porque la palabra enseña que son los más necesitados de un tutor, de un padre espiritual que les pueda enseñar. Y aquí quiero hacer este paréntesis. Cuando hablamos de niños espirituales, seguimos trabajando bajo un esquema, el cual es el diseño de la palabra, el diseño eterno, el diseño desde el Génesis, y es el diseño de paternidad. Dios no está hablando a sistemas de liderazgo. Dios no está hablando a un sistema que te lleva en una forma piramidal, de manera que lo primero que tú haces cuando llegas a una iglesia, aun cuando ni siquiera sabes leer la Biblia, encontrando por capítulos, versículos o dónde está cada uno de los respectivos libros, lo que sí te enseñan es a quién le debes obediencia. Lo que sí te enseñan es quién es el que manda, y lo que sí te enseñan es a quién debes seguir para poder llegar a ser. No sé si me estoy dando a entender, espero no estar complicando las cosas. Pero lo que a mí la palabra me enseña es que yo debo aprender a los pies de un padre que me dé ese alimento espiritual que yo necesito, porque el fin, el objetivo final de esto es madurez. Y esta es la palabra que choca muchas veces con nuestra expectativa quizás, o nuestra perspectiva a la hora de buscar a Dios. Nosotros necesitamos, queremos y buscamos, y el reino de los cielos necesita que nosotros maduremos, crezcamos y lleguemos al propósito que ha sido asignado para nosotros. Hoy muchas de las doctrinas que escuchamos por doquier nos motivan, nos aceleran, incluso nos disponen y hasta predisponen a cosas. Palabras que en alguna medida nos hacen mantener niveles espirituales muy bajos, pero emocionales muy altos. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, el cielo se te va a abrir, donde quiera que tú estés, Dios va contigo. Claro, son verdades espirituales, pero nosotros no podemos vivir solamente de ese ranking emocional donde hoy me siento que conquisto el mundo, porque cuando esto se acaba, ¿qué hay de mí? Cuando dejo de percibir esta palabra motivacional, esta palabra que me hace sentir, y aquí es donde quiero aterrizar este término, cuando algo me hace sentir. Dios no ha establecido su palabra para que tú y yo sintamos o nos sintamos. Dios estableció su palabra para que tú y yo alcancemos, y sentir y alcanzar son palabras pero diametralmente opuestas. Cada una tiene una observación diferente, cada uno tiene un significado radical distinto. Sentir puede ser efímero, pero alcanzar, wow, esto tiene que ver con propósito, con trabajo, esto tiene que ver con llegar a un destino. Cuando yo siento, es cuando yo me dejo llevar en alguna forma por circunstancias, por cosas que vienen a mi alrededor. ¿Sabes? Hay muchas personas que hoy están en Cristo y están desertando de la palabra del Señor, aunque no quisiera decir esto, pero es la realidad. Hay muchos cristianos que hoy están desertando de Dios.
porque no han visto cumplidas las promesas que se les hizo, porque no han visto cumplido aquello que se les ha prometido. Y la pregunta es, ¿por qué no lo han alcanzado? Si la palabra del Señor a mí me enseña que todas las cosas que yo pido al Padre en el nombre de Jesús me son dadas, ¿por qué entonces yo no alcanzo así como me prometieron que iba a alcanzar? Porque nos enseñan el proceso de la salvación. Recibe a Cristo en tu corazón y entrarás al cielo. Pero ¿y qué pasa con las bendiciones? ¿Y qué pasa con lo que Dios dice en su palabra acerca de mí? Ahí es donde está el meollo del asunto, porque eso sale del factor emocional. Yo por emociones no conquisto, conquisto porque me esfuerzo, conquisto porque constantemente aprendo, crezco y maduro. El proceso natural es madurar. Ciencias básicas, biología dice que los seres humanos particularmente, no omitamos otras especies, los seres humanos, dice que nacen, crecen, se multiplican y al final pues mueren. Pero se multiplican, ya para llegar a esa multiplicación se supone, se necesita llegar a un nivel de madurez. Y esta palabra es clave para la enseñanza de hoy, madurez. Necesitamos adquirir madurez para poder recibir y para poder entrar en un proceso de alcanzar el propósito, el diseño profético que Dios ha trazado para nuestra vida. No se nos puede olvidar que los que heredan, según la palabra, y ahora lo vamos a ver más adelante, los que heredan son los hijos, sí, pero los hijos maduros. Aquí es donde el tema comienza a adquirir un cierto carácter. No se trata de que porque yo soy hijo de Dios, entonces ahora soy solo heredero. Es que hay una condición dentro de la relación de hijo, y la relación es hijo maduro. Acompáñenme a la palabra, por favor. El primer texto que quiero que revisemos en la traducción viviente, la nueva traducción viviente, es Gálatas 4:1. Síguelo por favor conmigo. Dice, piénselo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja su herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, a pesar de que en verdad son dueños de todas las posesiones de su padre. Qué interesante la forma en la que esta versión lo maneja. Dice, vamos a verlo de esta forma, es lo que dice el apóstol Pablo. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, hace una efectiva valoración de esta condición. Sus hijos pequeños, dice, estos niños no están en mejor situación que los esclavos. ¿Por qué los compara con esclavos? Porque hay que recordar que cuando esto fue escrito por Pablo, era común que las familias, particularmente las familias con cierto acomodo económico, tuvieran esclavos, personas que no eran parte de la familia y que por ende no tenían derecho a la herencia. Ahora, ¿por qué Pablo dice entonces que los niños pequeños, cuando están en esa condición de pequeños, de niños, se comparan con los esclavos? Bueno, porque los niños no pueden heredar. Porque los niños no tienen la madurez para poder entregársele una herencia y administrarla con sabiduría. Porque los niños legalmente no son aptos para la herencia. Vea qué interesante que es esto. A los niños, aun cuando son hijos, no se les puede heredar por su condición de niño. ¿Por qué? Porque un niño es llevado por cualquier viento. Un niño es maleable. Un niño es confundible. Un niño puede ser instado a hacer cosas buenas, pero también puede ser instado a hacer cosas malas. Y un niño no tiene la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo. Lo va aprendiendo conforme va creciendo. Esta palabra crecer nos lleva de la mano a un principio llamado madurez. Cada vez que usted va a la palabra, usted va a encontrar que Dios busca gente madura para poder entregar ciertas cosas. Hoy por hoy, lastimosamente, y debo decirlo, hoy por hoy, abrir una iglesia es algo muy sencillo. Abrir una iglesia es simplemente tener un local, un espacio, ya sea una casa, un lugar de alquiler, lo que sea. Tener unos cuantos seguidores y saber un poquito de la palabra. Ya con eso abrimos una iglesia. Ya con eso establecemos un campo blanco y comenzamos a enseñar personas.
El problema es que hoy por hoy muchas iglesias están siendo enseñadas por niños espirituales que no tienen ni el carácter ni la madurez porque no les ha sido enseñado y porque no han sido procesados. Esta palabra carácter es una palabra que tiene mucha controversia. Al cuerpo de Cristo hoy no le gusta esta palabra particularmente, carácter, porque implica esfuerzo, implica sacrificio, implica dejar cosas para obtener otras, implica renuncia. La implicación de la palabra carácter es muy fuerte, pero debemos entender, y de una vez y por todas me parece que nosotros como hijos de Dios debemos entender que tenemos que tener carácter para poder asumir las cosas que el reino de los cielos nos pide que asumamos. Cuando nosotros entramos en Cristo sin carácter, rápidamente nos aburrimos, rápidamente nos desviamos, rápidamente dejamos botado. ¿Le ha sucedido a usted que tal vez, si usted es padre o conoce a algunos niños en su casa, sobrinos, primos, lo que sea, pues, y es hora de levantarse para ir a la escuela, les cuesta hacerlo? No, yo me quiero quedar otro ratito. No, estoy muy cansado. Yo tengo mucho sueño, yo no quiero ir hoy. ¿Le ha sucedido que sus hijos tal vez crecen, ya adquieren una cierta edad y hay que estar también rogándoles que se levanten? ¿Se identifica con eso? Joven, tú que me estás viendo, ¿te identificas con esto? A veces te cuesta levantarte en la mañana sabiendo que tienes cosas que hacer. Conozco casos de jóvenes que ponen la alarma hasta 3 horas antes de levantarse y la alarma suena y suena y suena y todo el vecindario se despierta menos ellos. Ellos no se logran levantar. ¿Sabes cómo se llama eso? Falta de carácter. Así de simple, sin adornos. Es falta de carácter. Es falta de madurez. Es necesario que nosotros como personas maduras asumamos responsabilidades. ¿Qué hace un adulto maduro? Suena la alarma, te levantas con ella, porque sabes que tienes que hacer cosas. Sabes que no te puedes quedar debajo de las cobijas más tiempo. Sabes que es hora de levantarte para asumir los retos de un nuevo día. No sé si me estás comprendiendo lo que digo. Mientras somos niños, emocionalmente, somos dependientes de cosas y nos cuesta tomar decisiones. Pero cuando somos maduros, cuando ya somos grandes, entonces para nosotros el carácter formado nos lleva a conseguir cosas. Hoy tenemos una sociedad lastimosamente violenta en la producción de inmadurez. Esto creo que lo enseñé en algún momento en nuestra iglesia Sembradores. Hoy usted encuentra a nuestros hijos en redes sociales, muchas de ellas de dudosa reputación, viendo cosas, haciendo cosas. En días atrás le mostraba a mi esposa algunas imágenes de unas de esas redes sociales que hacen las niñas, parecen muñequitas de porcelana, vistiéndose de unas formas muy extrañas, haciendo muecas y esas cosas. Y yo decía, ¿qué están enseñando estas redes a nuestros hijos? Les están mostrando un camino idílico, un camino irreal. Les están robando el proceso de madurar. Hoy, y no quiero que me malinterprete, no es que estoy en contra de todas estas cosas, simplemente me llama la atención la forma tan violenta en la que esto está entrando a nuestra sociedad. A nuestros niños hoy les interesa más el cine, la televisión y las redes sociales que alcanzar metas. Creen que la juventud va a ser por siempre y que la niñez les va a durar toda la vida. Y se les olvida que más allá de los linderos de su casa, donde cómodamente están establecidos y donde muchas cosas se les perdonan y se les pasan por chineo, como decimos en Costa Rica, hay un mundo que no tiene esas consideraciones. Hay un mundo que los está esperando violentamente para hacerlos aterrizar. Hoy tenemos una juventud sin identidad. ¿Por qué? Porque la identidad se adquiere a través del proceso, a través del carácter, a través de la madurez. La identidad se adquiere a través de la madurez. Por favor, reciba esto. La madurez se adquiere. La identidad se adquiere a través de la madurez. La juventud de hoy se pierde en el limbo, viendo videos, siguiendo youtubers, haciendo cosas
que son todas irreales. Hoy, más que ayer, hay una creciente población de jóvenes a los cuales les gusta el cosplay. ¿Qué es cosplay? Es disfrazarse de los muñequitos y las caricaturas que vemos en la televisión. Y las personas gastan miles de dólares si es necesario, con tal de tener el mejor disfraz y con tal de ser y conocer las historias de Marvel, cuál es la saga, el multiverso Marvel, y conocer todas las cosas de Disney, y conocer, pero no conocen la palabra. Joven, déjame decirte algo, Marvel no te va a pagar las cuentas mañana. Aunque suene fuerte. El Capitán América no te va a salvar cuando cometas un error. Iron Man no va a venir a darte palmaditas en la espalda. Esa imagen es irreal. Y hay muchos adultos que hoy viven pensando que en algún momento el Capitán América va a venir a salvarlos. Yo no entiendo eso. Por favor, lo estoy llevando a un extremo, quizás dirás. Pero es que es real. Porque vivimos embelesados con una estructura que nos hace ser niños por siempre. ¿Ha escuchado esa frase? Ser niños por siempre. Y eso es un error de concepto. Nosotros no debemos ser niños por siempre. Debemos crecer y debemos madurar. Porque si no crecemos y no maduramos, no podemos heredar. Lo que Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de los Gálatas es: tienen que entender que para que ustedes puedan heredar lo que la palabra de Dios enseña, lo que Dios ha dicho en su palabra, ustedes tienen que crecer. Hay estructuras de iglesia hoy por hoy que mantienen a las personas siendo niños espirituales. ¿Por qué? Bueno, tengo que decirlo y lo digo de una forma muy respetuosa pero muy clara. Porque para poder extraer lo necesario de las personas, necesito que las personas no maduren, necesito que las personas dependan de mí. Si existe una codependencia, entonces hay control. Quiero que comprendas esto. Las personas que controlan a otras son aquellas que han logrado imponer su voluntad a la voluntad de los demás. Cuando una persona dentro de un sistema de iglesia es codependiente de la palabra de un pastor, es dependiente de la administración de un pastor, si el pastor no le dice, no le pone las manos encima, no le habla y no le da una palabra de bendición, esa persona no pasa bien su semana. Eso se llama dependencia y esto es enfermizo. Dios nos llamó a nosotros, a cada uno de nosotros, sus hijos. Y la palabra de Dios nos constituye a nosotros en hijos herederos, o sea, hijos maduros para obtener una herencia. Pero cuando el sistema religioso me lleva a mí a depender directamente de una persona, de alguien y no de Dios, estoy ante un conflicto en contra de la palabra de Dios. Vamos a ver, vaya por favor a Hebreos capítulo 5, versos 13 y 14. Hoy voy a leer solamente la Nueva Traducción Viviente, entonces revise conmigo en la pantalla lo que vamos a leer. Dice: pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Escuche bien esto, se lo repito. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros. Si usted puede escribir esta frase, escríbala. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Qué interesante esta versión viviente. Yo creo que más claro no puede estar. Tal vez usted está leyendo la Reina Valera y entonces es un poco distinto, pero en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Se da usted cuenta a qué nos ha llevado el Señor? Sabes, hay cristianos hoy que no saben qué hacer. No saben qué es bueno y no saben qué es malo. Entran en conflictos existenciales cuando el pecado aparece en sus vidas, cuando la tentación primeramente aparece en sus vidas. Entran en crisis y no saben qué hacer. Es que yo no sé si esto está bien. Es que yo no sé si esto está mal. Es que ¿qué dirán de mí? Bueno, el qué dirán de mí a la postre no es tan importante, pero ¿qué pasará cuando venga algo que realmente sea apremiante en nuestra vida?
Cuando una persona tiene más de 2 años de estar en una congregación, ya debería estar madurando y no estar en esa constante de qué será bueno y qué no será bueno. La palabra de Dios, escucha esto, la palabra de Dios es lo que me enseña a mí lo que es bueno y lo que es malo. No es lo que dice mi pastor, no es lo que dice mi líder, no es lo que dice fulano, no es lo que dice el otro o el otro, es lo que dice la palabra de Dios. El problema es que nosotros como personas muchas veces estamos buscando opiniones que se amolden a nuestros criterios y que emocionalmente nos hagan sentir fortalecidos para poder entonces caminar de acuerdo a la línea de pensamiento que nosotros nos trazamos. Por eso es que no crecemos. Claro, si yo creo que algo es bueno sabiendo que es malo, o sé de algo que es malo y pienso que es bueno, quizás voy a buscar a alguien que alimente esa forma de pensamiento, que me siga, que me oriente, que me lleve de la mano para no sentirme solo en este proceso. ¿Saben? Los pastores podemos cometer errores, podemos errar, a veces podemos dar un consejo no necesariamente el mejor. Aunque tratamos por todos los medios de dar un consejo basado en la palabra y en el carácter de Jesucristo. Pero hay muchas personas que no saben qué hacer con sus vidas. Tienen muchos años de estar en el Evangelio, pero pareciera que el Evangelio tiene muchos años de no estar en ellos. Son personas que cuando avanzan no tienen un norte definido, van como en una inercia, van como cuando se suelta una pelotita en un canal de bajada y nada más va cayendo. ¿Para dónde? Para donde sea, ahí va. Lo importante es que se mueva. No, lo importante no es que se mueva, es hacia dónde se dirige. Tenemos que aprender que nuestra vida en Cristo no se trata solo de moverse, sino de a dónde estamos llegando y a dónde vamos a llegar. Porque por caminar podemos caminar hacia donde sea, pero el que no tiene una dirección no tiene un destino. Y el que no tiene un destino no alcanza un propósito. Es importante que entendamos esto. Dice, el alimento sólido es para los que son maduros. Tienes que entender esto. Tienes que recibir esto. Ya no podemos seguir jugando a la iglesia emotiva, emocional. Hay demasiada filosofía en la iglesia de hoy. Hay demasiadas estructuras humanistas en la iglesia de hoy. Hay demasiado coach tratando de enseñar la palabra. Y eso no es lo que Dios ha trazado para nuestra vida. Hay personas que constantemente dicen, es que Dios no me ayuda, es que Dios no me ayuda, es que Dios no me ayuda. Pero tampoco quieren hacer un análisis interior, un análisis, una introspectiva, de modo que ellos puedan decir, no, es que esto que estoy haciendo no me está permitiendo avanzar en Dios. Sabes, hay muchas cosas en nuestra vida que se podrían de alguna forma perder. Y te voy a decir qué es lo que sucede con esto. Muchas cosas se pierden por falta de madurez. Muchas cosas se dejan ir por falta de carácter. Y las cosas espirituales muchas veces no se alcanzan por falta de madurez. Escucha esto, por favor. Esta frase es importante. El hombre perfecto o maduro espiritualmente es aquel que cumple el propósito para el que Dios lo ha creado. No estoy hablando de madurez en tu trabajo, no estoy hablando de madurez en tus estudios. Estoy hablando de el hombre perfecto o maduro espiritualmente. ¿Sabes? En el original la palabra perfecto es traducida como maduro. Entonces cuando tú lees, por ejemplo, la palabra que dice la estatura del varón perfecto, está hablando de la estatura del varón maduro. Y cuando habla de varón, por supuesto, estamos hablando de hombre y mujer. El hombre perfecto, el hombre maduro espiritualmente, es que esta palabra es clave. Sabes, hay muchas gentes que hoy quieren madurar emocionalmente, lo cual es correcto y necesario, pero para poder asumir roles en su vida diaria, su vida cotidiana, en las cosas que ellos hacen, en lo que se desenvuelven secularmente. Pero es que la palabra de Dios me enseña a mí que yo necesito crecer espiritualmente, porque mi propósito en esta tierra no es hacer el dinero.
Mi propósito en esta tierra no es solamente tener una familia. Mi propósito no es conseguir una casa o un carro mejores. Mi propósito no es tener negocios por todo el mundo. Mi propósito es establecer el reino de Dios en la tierra. Y la única forma de establecer el reino de Dios en la tierra es madurando espiritualmente, porque el reino tiene que ver con factores espirituales. Si yo quiero heredar, yo debo heredar según las condiciones de aquel que me hereda. No sé si me captas esto. Si yo quiero heredar algo, necesito entrar en la línea de condiciones, en la condicional de aquel que me puede heredar. Las condiciones para la herencia las da el heredero. No, perdón, el que va a heredar. No sé cómo se dirá. No tengo el término ahorita. Cuestión. El dueño. Aquel que es el dueño de la herencia en este momento es el único que puede heredar a otros. Bueno, ese es el que pone las reglas. Es lo que ha hecho el Señor. ¿Quién es el que nos hereda a nosotros? ¿No es Dios? Su palabra es el condicional. Su palabra es el que nos traza y nos dice, ¿quieres esto? Esta es la forma de conseguirlo. Sigamos adelante. Acompáñame a Efesios capítulo 4. Versos del 11 en adelante. Vamos a leer del 11 al 15. Sígueme por favor. Dice así. Nueva versión, traducción viviente. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad, oiga esto, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Hago una pausa aquí. Sígame por favor. Dice, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que se lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. No dice en ningún momento que tienen la responsabilidad de traer personas a la iglesia para que seamos la iglesia más in del momento. No es para que seamos la iglesia con mayor cantidad de personas. No es capacitar personas para que entonces la visión del pastor sea llevada por todas las naciones de la tierra. No dice eso la palabra. Dice claramente, a fin de preparar al pueblo para que lleve a cabo la obra de Dios. Es que se nos olvida que nosotros somos solo servidores del Señor, emisarios de Dios, portadores de una palabra eterna, pero que no es nuestra, es de Dios. Esto le pertenece a Dios. Pastores, si ustedes me están escuchando, tu iglesia no es tuya, le pertenece a Dios, tú solo la administras. Recuerda eso, tú no tienes control sobre la vida de las personas que están bajo tu mano. Tú debes darle respuesta a Dios por ellos. Debes decirle a Dios qué pasó con ellos porque Dios te los confió. ¿Los estás enseñando a que te hagan rico? ¿Los estás enseñando a que te hagan el pastor más prominente de la ciudad donde estás? ¿Los estás enseñando a que te sigan fielmente y a ciegas en todo lo que tú haces? ¿O les estás enseñando a seguir y amar a Dios con todo su corazón, sabiendo que en los momentos difíciles tú no vas a estar, el que va a estar es Dios con ellos? Wow, esto es fuerte y yo sé que puede estar rompiendo algunos paradigmas, pero es necesario entenderlo y escucharlo. ¿Sabes? Nosotros los pastores no estamos 24/7 con las ovejas, eso no es cierto. Es más, déjame decirte esto, tal vez te suene jocoso, pero si a mí me llaman a las 2 de la mañana, posiblemente yo no responda porque tengo mi teléfono apagado. Hay una mentalidad que se nos ha inculcado de que el pastor tiene que estar pendiente de las personas todos los días, las 24 horas del día. ¿Y cuándo come? ¿Y cuándo duerme? ¿Cuándo vive? Eso no es cierto. Hay un momento para cada cosa, dice la palabra del Señor. Hay un tiempo para todo. Pero la pregunta que yo te hago hoy es, ¿estás caminando en la enseñanza que te lleva precisamente a ser preparado para la obra de Dios y la edificación de la iglesia? ¿La edificación del cuerpo de Cristo? Porque si un pastor, profeta, apóstol, evangelista y maestro no te están capacitando para la obra de Cristo, no la obra de la iglesia, tienes que hacer esa separación ya. No la obra de la iglesia, sino la obra de Cristo.
entonces estamos mal. Continuemos, verso 13. Dice, ese proceso, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Lo repito, ese proceso continuará, el proceso de madurez, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, solo entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Mira, si con esta traducción no te queda claro lo que este pasaje dice, yo no sé entonces cómo poder ayudarte. Pero es más que evidente. Dice, este proceso de madurez va a ser constante hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, a la madurez que tenía Cristo. Claro, tú dirás, pero es que Cristo es mucho más alto que nosotros. Cristo, sí, tienes toda la razón, por supuesto. Pero recuerda que Cristo es para nosotros un prototipo de lo que nosotros debemos ser. Cristo vino al mundo para mostrarnos a nosotros que sí se puede vivir una vida plena en Dios. Cristo vino a nosotros no para decirnos, no, esto solo yo lo puedo hacer, ustedes no, es imposible para ustedes. Yo como soy el Hijo de Dios, yo sí puedo. A ustedes lástima, ustedes se quedan cortos. No, el Señor dijo, las cosas que yo he hecho, ustedes harán mayores cosas. Pablo nos está enseñando acá que este proceso de madurez no se va a terminar hasta que lleguemos a la estatura de Cristo, hasta que lleguemos a ser como Cristo, hasta que lleguemos a ese nivel. Y para eso están los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Para eso estamos, para llevarte en un proceso de madurez, no para entretenerte en un culto, no para hacer hermosos ensayos de alabanza, no para hacer grandes despliegues de luces, de cámaras y acción. No es para eso. La iglesia no fue concebida para eso. La iglesia no fue concebida para golpear emocionalmente a las personas y tenerlas ahí. Es para que Cristo sea representado por nosotros en la tierra, para que nos volvamos emisarios de Cristo, embajadores de Cristo y de la verdad del Evangelio. Qué fuerte es esto, pero qué necesario también. Escucha esta frase: la madurez espiritual se alcanza cuando la palabra de Dios se nos revela. ¿Qué es la palabra? En el hebreo es dabar. Por eso está ahí escrito. La madurez espiritual se alcanza cuando la palabra de Dios se nos revela. Escucha esto. Hay muchas personas que conocen mucho de Biblia, muchísimo de Biblia, pero no se les ha revelado. Y entonces tú los oyes que debaten con uno y con otro y andan buscando pleito. Digo yo así, son buscapleitos de la palabra. Porque pasan buscando a otros para tratarlos de convencer de que ellos son los que tienen razón. Es un comportamiento muy infantil, muy inmaduro. Cuando yo entro en una discordia con alguien solamente para que esa persona entienda que yo tengo razón. Dios no nos llamó a tener la razón, nos llamó a predicar el Evangelio. Y que éste sea revelado. Ahora, ¿cómo se me revela a mí la palabra? A través del Espíritu Santo. Esta madurez yo la alcanzo en la medida en la que yo profundizo en Dios. Escucha esto, porque hay que hacer una gran diferencia. No es lo mismo profundizar en la Biblia que profundizar en Dios. Es totalmente contrario uno con lo otro. Porque profundizar en la Biblia, hay muchos ateos que conocen la Biblia y se la saben mejor que nosotros. En eso hay que ser muy claro. Hay personas adogmáticas, hay personas agnósticas, hay personas que hoy por hoy tienen tendencias espirituales muy diversas, que conocen mejor la Biblia que los mismos cristianos. Y no por eso tienen revelación de la palabra, tienen conocimiento de la palabra. ¿Me doy a entender con esta diferencia?
Una cosa es conocer la Biblia y otra es que la Biblia no sea revelada. ¿Cuándo no sea revelada? A través de dabar. ¿Sabes qué significa dabar? Uno de los contextos de la palabra dabar significa madurez. Dabar tiene que ver con madurez. Dabar tiene que ver con que a mí se me revela lo que está escrito cuando yo maduro en Dios. Cuando yo maduro en Cristo, me es revelada la palabra. ¡Wow! Esto es impresionante. Ok, seguimos. Acompáñame a Jeremías, porque este concepto de dabar nos va a quedar muy claro en Jeremías capítulo 1, versos 9 y 10. Es un texto bastante común, pero en esta versión va a quedar todavía más claro. Dice así, sígueme por favor. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. ¿Sabes? Lo que aquí está claramente escrito es el principio de la madurez. Te pongo en el contexto. Jeremías tiene una revelación del Señor. Y Jeremías le dice al Señor, Señor, yo no puedo activar el llamado al que tú me estás dando, me estás enviando. Yo no puedo trabajar en esto porque soy niño. El que Jeremías haya dicho que es niño tiene que ver con dos cosas. Uno, por supuesto, la edad. En la cultura hebrea, a un joven sin experiencia se le llama niño. Podríamos estar hablando de casi sus 18 años. Estos niños no podían ser dejados solos con la enseñanza, ni mucho menos, porque estaban en el proceso de aprenderla. Ahora bien, por favor, escucha esto. Cuando Jeremías le dice al Señor, Señor, soy un niño, yo no estoy capacitado, lo que le está diciendo al Señor es, Señor, yo no tengo el dominio ni el conocimiento profundo de la palabra para poder hacer lo que me estás diciendo que haga. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice el texto, el Señor extiende su mano y toca su boca, porque dabar tiene que ver con la boca. Dabar es una palabra y las palabras no salen con la mente, salen con la boca. No sé si me estoy dando a entender. Es una palabra que se suelta, es una palabra que se libera. El dabar, vamos a ver cómo te lo explico. El dabar es el producto final. Cuando tú recibes la palabra en tu corazón y esta palabra es procesada, y cuando tú tomas esa palabra procesada y la sueltas con tu boca, es porque ya se te reveló. Tú no puedes hablar de algo que no se te ha revelado, porque estarías hablando de algo que no sabes. Hay muchas personas que hoy hacen eso. Hay muchas personas que hoy creen saber, pero en realidad no lo hacen. Lo que hacen es repetir lo que otros dicen. Pero cuando algo dentro de ti te ha revelado la escritura, te ha revelado la palabra, cuando ya tú sabes de qué estás hablando, me estoy dando a entender. Cuando tú realmente sabes de qué estás hablando, es porque se ha producido un dabar en ti. Entonces esa palabra que sale va con conocimiento de causa. Cuando tú dices, es que Jehová es mi proveedor, es porque ya has procesado eso. Pero si Dios nunca te ha proveído, tú no sabes lo que es el Señor proveedor, el que se provee a sí mismo. Necesitamos procesar la palabra acá. Ahora dice, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Y dice una frase particular. Hoy te doy autoridad. Escucha esto. Dios pone sus palabras en la boca de Jeremías y le dice, por estas palabras que yo pongo en tu boca, te doy autoridad. La palabra en la boca es autoridad. Escucha esto. El cristiano inmaduro se queja, pero el cristiano maduro tiene un dabar en su boca. Wow, esto hace temblar muchos esquemas. El cristiano inmaduro, el que todavía no le ha sido revelado la palabra, se queja y murmura, pasa quejándose, pasa llorando, pasa mirando las circunstancias.
Pero al cristiano, al Hijo de Dios, que se le ha revelado la palabra, que ya ha madurado, sabe que para cada circunstancia hay una palabra, sabe que para cada necesidad hay una palabra, para cada movimiento hay una palabra, y sabe que su palabra, la palabra que Dios ha puesto en su corazón, es la que hace traer vida en medio de toda circunstancia. Yo no sé si estás recibiendo esto en esta palabra, pero cuando el Señor le da autoridad a Jeremías, es hasta que puso su palabra en la boca. Entonces hoy encontramos muchos cristianos sin autoridad porque la palabra no está en su boca. Quiero que hagas un análisis ahí donde tú estás. ¿Qué palabra hay en tu boca hoy? ¿Qué hablas tú? ¿Cuál es tu forma de expresarte hoy por hoy? ¿Es en la autoridad en Dios? Sabiendo que lo que tu boca dice ya fue previamente aprobado en los tribunales del cielo. ¿O lo que estás hablando son las cosas que las circunstancias y las demás personas te dicen que hables? Hemos hablado de esto muchas veces en Sembradores de Amor, el idioma del esclavo. ¿Cuál es tu forma de hablar? ¿Como un esclavo o como un libre? Yo creo que a estas alturas ya no se justifica que sigas pensando como esclavo o sigas hablando como esclavo. O que si ya tienes años de estar en el evangelio, ya hoy digas, es que sigo siendo niño. Porque así no funciona el evangelio. Tienes que crecer. La labor de un padre espiritual, escucha esto. La labor de un padre espiritual es poner una palabra en la boca de sus hijos. Un dabar en la boca de sus hijos que les dé la autoridad que necesitan para hacer y cumplir el propósito trazado por Dios para sus vidas. Dice la palabra: hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Y le dice, por esa autoridad que te doy, a algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. Pero a otros, por esa misma palabra y autoridad que te doy, deberás edificar y plantar. Si usted no sabe qué hacer con su boca, aprendas estos versículos y ojalá en esta versión para que le quede todavía más claro. ¿A qué te llamó el Señor? A producir dabar de tu boca en todo tiempo, en todo momento, sin importar la circunstancia. Escucha esto, por favor. Solo cuando Dios pone un dabar en nuestra boca es que hemos sido iniciados en este proceso llamado madurez. Tienes que comprender el concepto de la palabra dabar. Dabar es una palabra revelada. Dabar es saber exactamente de qué estás hablando. Dabar no es recitar Biblia. No, es muy diferente a recitar Biblia. Hay gente que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero no tienen la menor idea de lo que significa ese texto. Porque cada vez que algo les falta, lloran, se quejan, van y buscan un préstamo, hacen por sus propias fuerzas, mueven cielo y tierra, pero no han entendido que cuando la palabra dice Jehová es mi pastor, tiene un significado profundo. Hablamos de bendiciones, pero no entendemos estas bendiciones, porque cuando viene el día malo, que déjame decirte que seas hijo de Dios y que estés bajo la cobertura del Señor, no significa que el día malo no va a venir. Hay momentos difíciles en nuestra vida. Esto no es un asunto idílico, es un asunto real, tangible, constante. Habrá momentos duros, pero momentos, no constantes. Dice la palabra del Señor que a veces tendremos momentos apremiantes, pero de todos ellos nos librará el Señor. Dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Sí? Y el Señor Jesús, cuando estuvo con nosotros en la tierra, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Por qué nos cuesta tanto interiorizar estas palabras? Cada vez que oímos las noticias, sentimos que nuestras fuerzas se nos van, solo impuestos, impuestos, impuestos. Y los cristianos dicen, ya no me va a alcanzar, ya no me va a alcanzar. Bueno, entonces, ¿en quién has creído? ¿Bajo qué sombra te estás moviendo tú? Cristianos quejándose hoy porque la gasolina sube. ¿No es esto una constante en el mundo? ¿De qué te quejas?
¿De qué lloras? Hay un dabar. Hay un dabar. Hay una palabra que tiene que revelarse. Escucha esto. Tienes que permitir entrar en este proceso de madurez y poner ese dabar en tu boca. Vuelvo y repito esta frase. La misión de un padre espiritual es poner en tu boca un dabar que te lleve a la madurez. No es hacerte sentir bien, no es hacerte sentir cómodo. No es decirte cuando llegas, pastor, en el mundo me está yendo mal, estoy teniendo problemas y crisis. Y que el pastor te diga, tranquilo, mi chiquito, todo va a estar bien, no te preocupes, y llorar contigo. Eso no es. La pregunta es, ¿y cómo estás asumiendo? ¿Estás declarando una palabra? ¿Estás soltando una palabra? ¿Estás contrarrestando el mundo espiritual con lo espiritual? Queridos hijos, esa es la pregunta que les quiero hacer en esta mañana. ¿Están contrarrestando lo espiritual con lo espiritual? ¿O no están distinguiendo lo espiritual? Nosotros no estamos para entretener personas, estamos para capacitar hijos en la madurez que Dios necesita que estemos ya permeando, caminando, activando. Y quiero cerrar con este texto de Isaías. Es una palabra que cuando yo la leí se me abrió un panorama enorme. Isaías capítulo 59 verso 21. Léelo conmigo, por favor. Dice: y este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado. Estarán en sus labios y en los labios de sus hijos, y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Porque mi espíritu no los dejará, y tampoco este dabar que les he dado estará en sus labios. Pero oiga, esto es un edicto del cielo. Estarán en los labios de sus hijos, y en los labios de sus hijos, y de los hijos de sus hijos para siempre. Reciba eso en este momento. Dios quiere que tú y yo maduremos, porque una persona inmadura no puede madurar a otra. Cuando la Biblia habla de padres, habla de madurez. Cuando el diseño de Dios se activa en paternidad, habla de madurez. No de niños engendrando niños, sino de padres engendrando hijos, niños, que se convertirán en padres, o sea, que alcanzarán la madurez. No hay peor cosa que un niño espiritual tratando de engendrar un niño espiritual. Dice aquí: este es mi pacto con ellos. Recíbelo en esta mañana. Mi espíritu no te dejará, ni tampoco esta palabra que te he dado. Estará, esta palabra que te di, estará en tus labios y en los labios de tus hijos y de los hijos de tus hijos para siempre, porque Dios es un Dios generacional. Este es un versículo de paternidad. Este es un versículo que habla de paternidad. Esto es herencia. No dice aquí que el Señor les está heredando una ciudad, ni que les está heredando ríos de aguas frescas, ni pastos verdes. Lo que el Dios les está heredando es la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es creativa. La palabra es lo que hace que las cosas pasen. Dios no formó el mundo con sus manos, lo formó con su boca. Y dijo Dios. Y dentro de lo que dijo Dios, dijo: hagamos al hombre para que también diga como nosotros decimos. Yo no sé si has comprendido ese texto particularmente. Y dijo Dios: hagamos al hombre para que diga las cosas que nosotros decimos. O sea, para que se vuelva una copia, el carbón de nosotros. Y así como nosotros creamos por el poder de nuestra confesión, de nuestra palabra, ellos también lo puedan hacer. Wow, esto es un tema completo.
Y es necesario que hoy hagamos una pausa, lo comprendamos y caminemos en Él, nos activemos, porque lo que Dios tiene para nosotros son diseños de grandeza, pero ese diseño de grandeza únicamente va a llegar a aquellos hijos que hayan alcanzado madurez. Hacemos una pausa y regresamos. Espero que esta palabra de verdad haya causado en ti una transformación y un cambio. Estamos enseñando la palabra tal y como la palabra es, sin dogmas, sin doctrinas, sin ingredientes artificiales. Estamos creyéndole a Dios porque esta palabra que nos lleva a madurar es lo que nos va a definir en ese destino profético en el cual nosotros estamos trazados a seguir. Que el Señor te bendiga y te guarde, y Él haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Este miércoles, 7:30, Noches de Café, estamos tratando un tema especial, pensamiento griego versus pensamiento hebreo. Este miércoles estuvo muy interesante, pero este va a estar aún más. Caminemos juntos. Está pendiente de las transmisiones. Busca nuestro canal de YouTube. Aprende de la palabra. No la contrarrestes. Aprende de la palabra y verás cómo el Señor y el Espíritu es el que nos guiará a toda verdad. Buenos días. Que el Señor te ministre con paz en el lugar donde tú te encuentras. Bendiciones a todos.